Y quisiera pedirle que ahí donde está vaya a la escritura, a Mateo capítulo 24, versículo 3. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Mateo 24 dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Es interesante ver las preguntas que los discípulos le hacen a Jesús acerca de los tiempos venideros, acerca de su segunda venida y acerca de cuándo será el final del siglo, el final de un diseño, de un sistema. Y cuando Jesús comienza a contestar estas preguntas, hay dos cosas que Jesús plantea. Primero, comienza a darle a sus discípulos señales que iban a ser una advertencia de los tiempos que iban a estar por delante. Cuando nosotros pensamos en señales, nos estamos refiriendo a aquellas cosas que apuntan a algo, que nos están direccionando a un lugar, que nos están mostrando un camino y que se hace importante poderlas reconocer, poderlas entender. La palabra señal está relacionado a poder marcar, a poder darnos demostraciones, pautas clave para que nosotros podamos entender los tiempos. ¿Por qué esto se vuelve importante en nuestra vida? Porque cuando nosotros comenzamos a entender las señales, vamos a poder direccionarnos de una forma correcta. Vamos a poder llegar a ese destino que Dios nos está llevando y nos está planteando, y vamos a poder encontrar todo lo que Dios nos está diciendo. Entonces, aunque esta era una pregunta muy importante para los discípulos y se hace valiosa para nosotros hoy también por los tiempos que también vivimos, desde esa pauta Jesús comienza a mostrarles el camino y comienza a mostrar diferentes señales que se comienzan a declarar desde el versículo 3 en adelante. Las señales, o lo que buscan las señales, acá hay que entender la pregunta, porque lo que él está diciendo es, o la pregunta fue: ¿qué señal habrá de tu venida? El enfoque y lo que Jesús va a transmitir son eventos, pero el centro de esto es Él. Y esto hay que entenderlo porque normalmente la curiosidad y la mente está más pendiente de las señales muchas veces que de Cristo. Y al comenzar a Él determinar y comenzar a narrar los versos siguientes, los que acabamos de leer, principio de dolores, y serie de eventos que llegan hasta el cumplimiento de su venida, debemos entender lo primero, que el enfoque siempre es Él, Jesucristo, no las señales. Las señales solo nos tienen que recordar que Él ya lo ha dicho, que Él lo ha establecido y que van a pasar. Por eso no puedo yo entrar al detenerme a estudiar señales en angustia, en preocupación en mi corazón, porque Jesús me está planteando que habrán eventos que marcarán etapas, procesos, pero esto es solo para enfocarnos en que Él viene por su iglesia y Él viene también a reinar a la tierra, y son eventos que se van a ir marcando. Hablamos de rapto, hablamos de su venida, son eventos en la tierra, son eventos también en el cielo, pero las señales, y a continuación lo que vamos hoy a introducirnos, es precisamente entender lo que Jesús está declarando y la razón por la cual lo está diciendo. El centro de todo siempre Él, y las señales no están para marcar nuestro corazón en angustia. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, no de mal,
para darnos el fin que esperáis. Siempre algo importante en todos estos acontecimientos que vamos a estudiar, decía el pastor Armando, que tenemos que enfocarnos en Jesús, pero también entender de que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros, que es necesario que todo acontezca, como dijo nuestro Señor Jesucristo, pero que Él está en medio de todo, que Él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien para nosotros. Precisamente en eso tenemos que estar confiados, que en medio de las señales que nos dirigen a un lugar que es principio de dolores, Jesucristo está en medio y Jesucristo tiene pensamientos de bien para nosotros. Ahora, Jesucristo reprendió en su momento a los fariseos. En Mateo capítulo 16, versículo 1, dice que vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y les pidieron que le mostrara una señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y les dice Jesús: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesucristo le estaba diciendo: ustedes saben interpretar correctamente las señales del tiempo, las señales físicas que en la cultura judía eran muy necesarias para el tema de las cosechas, para el tema de las fiestas que ellos celebraban. Pero a pesar de que esas señales ustedes pueden interpretarle, hay señales espirituales que no han aprendido a ver. Ahora, Jesús en este contexto, cuando le habla a sus discípulos y a los judíos, está diciendo: en el futuro ustedes van a tener señales en los tiempos, señales físicas que van a poder ver, y esas señales, como leyó el pastor Rubén, terremotos, guerras, enfermedades, pestes, rumores de guerra. Pero tienen que aprender a ver que a pesar de que son señales físicas, están marcando algo espiritual. Las señales son una evidencia de que algo viene, una evidencia de que debemos de estar preparados para algo más. Y el principal enfoque, como decían también los pastores, es aprender a ver que en el espíritu se están desarrollando cosas previo a lo que viene, la venida de Jesucristo, la manifestación de Jesús. Nosotros como iglesia estamos en todo tiempo llamados a aprender a ver las señales físicas, pero con el entendimiento que esas señales lo único que demuestran es que hay acontecimientos espirituales a punto de suceder, y como iglesia debemos estar apercibidos, debemos de estar siempre atentos a que eso va a acontecer. Algo que nos quiere indicar también estas señales es que podamos nosotros poder estar preparados para la venida del Señor. Jesús dijo: me voy, pero voy a regresar por ustedes, pero me voy a preparar un lugar. Pero antes de que estén conmigo, ustedes van a poder ver algunas señales, algunos indicativos que van a ayudarles a entender el tiempo y los tiempos, con el fin de que se preparen, no para que entren en temor, no para que entren en angustia, no para que se turbe vuestro corazón, sino que han sido establecidas para que ustedes puedan, desde, como decía el pastor Ronald, desde un ámbito espiritual, poder leer, poder discernir, que esto me lleve a prepararme para la venida del Señor, porque Jesús dijo: yo vengo por una iglesia pura y sin mancha. Y cuando yo lo entiendo desde esa perspectiva, entonces todos los acontecimientos, todas esas señales que estamos viendo en este tiempo me van a ayudar a mí a poder preparar mi corazón, preparar mi ser para la venida del Señor, y así cuando esto acontezca, entonces estar listo y preparado para estar con el Señor. ¿Cuál sería, si yo les preguntara, por qué es importante que yo conozca las señales? ¿Cuál es la importancia? Porque estas señales, cuando nosotros leemos, lo que provocan en primera instancia, si no tengo una visión espiritual, es preocupación. Porque nos está hablando de guerra, de rumores de guerra, nos habla de pestes, de hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo este principio de dolores. Los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué es importante que yo tenga claro estas señales? ¿Y cuál es la intención de Jesús al hablarle a sus discípulos? Entendemos que los discípulos le están haciendo una pregunta, pero ellos están diciendo: ¿cuáles serán las señales de tu venida? Tal vez ellos tenían una expectativa de que Jesús les dijera: van a haber milagros, van a haber señales, van a haber prodigios, los cuales van a ver. Y es la parte importante de entender las señales, porque si nosotros leemos solamente Mateo capítulo 24, leemos estas señales que las podemos percibir como negativas. Son señales, son acontecimientos que van a ocurrir en el mundo. Pero hay señales y hay acontecimientos que van a ocurrir en la iglesia. Algunos en la iglesia serán negativos, pero también hay acontecimientos, señales, eventos en la iglesia que, si los conocemos, serán muy emocionantes por causa de la manifestación que vamos a ver de Dios a favor de sus hijos. Pero hablamos de señales, y lo primero que surge es: todo el tiempo ha habido guerras, todo el tiempo ha habido pestes, todo el tiempo ha habido hambre. ¿Qué de nuevo significa que en los tiempos finales estén estas señales ahí? Y antes de estar en este servicio, uno de los pastores comentaba que estuvo investigando el hecho de que pareciera ser que en el pasado han habido más guerras, o que en el pasado pudieran haber habido más terremotos. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que estas señales van a estar como una respuesta a las preguntas de sus discípulos? ¿Cuáles señales van a haber antes de tu venida? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante que conozcamos estas señales? Una de las cosas que podemos ver es que lo que está refiriendo Jesús en Mateo 24 es que estas señales, sí es cierto que se han manifestado, han habido guerras, han habido peste, pero en el versículo 6 hace referencia a dolores de parto, y está hablando de la intensidad con la cual estas señales se están comenzando también a dar, pero aumentando en su nivel de intensidad. Entonces, cuando uno comienza a leer esto y comenzamos a ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que si bien es cierto ha sucedido, sí, ya los niveles de intensidad a los cuales estamos llegando, el impacto de todo lo que pudiera pasar económicamente, políticamente en el mundo, uno puede comenzar a visualizar que su nivel de intensidad es superior. Entonces, cuando Jesús comienza a tratar esto, creo que una de las cosas por la cual Jesús lo menciona, lo dice el versículo 3, es para que nuestro corazón no se turbe, para que no haya una confusión, porque sí cuando uno comienza, como decía el pastor, a leer las señales, son señales que no son fáciles de digerir, pero Jesús dice: planteo todo el panorama para que su corazón no se turbe y para que también podamos entender la necesidad de estar preparados, de prepararnos para lo que está por delante. Entonces, cuando decimos principio de dolores, y vamos a darnos cuenta que habla como la mujer encinta, habla en Tesalonicenses, entonces eso es algo que nos comienza a colocar en medio de señales que parecen catastróficas, a darnos una perspectiva de que algo nuevo va a nacer y que es algo que va a ser una bendición para los que hemos tenido hijos. En el caso mío y de mi esposa, yo digo que yo la sufro con ella el embarazo, y lo sufro porque estoy muy involucrado emocional y mentalmente en el proceso que ella está. Y la gente se ríe. Es cierto que yo no cargo al bebé en mi vientre, pero yo lo estoy viendo crecer.
y yo sé lo que viene, yo sé lo que va a ocurrir. Y usted dice, pero a usted le toca fácil, más fácil que a ella. Pero lo que estoy tratando de transmitirles es que yo sé que va a llegar un momento en el que ella me va a ver a los ojos y me va a decir, ya. Entonces yo he tenido 4 experiencias y recuerdo la primera vez que a las 3 de la mañana me despertó y me dijo, ya. Y estábamos en Diriamba y íbamos a trasladarnos a Managua, y recuerdo que cuando me dijo ya, yo me desperté y comencé a correr, y ella comenzó muy tranquila a agarrar algo aquí y le dije, deja todo, vámonos, porque no importa, van a hacer desnudo y después busco qué llevarle, pero no quiero que pase nada. Tenemos 1 hora de viaje hasta Managua y me interesa ir, pero es algo que de alguna forma me generaba un grado de estrés. Después entrar al parto, verla a ella en ese momento en su dolor y todo eso es traumático para nosotros los hombres. Pero cuando ya pasó, cuando ya tenemos al bebé en la mano, la perspectiva es totalmente diferente. Nosotros oímos, dice que Jesús se volvió obediente hasta una muerte, y una muerte de cruz. Y la forma en que Jesús logró pasar por ese trago difícil de tener que pasar por una cruz es porque dice que Él tenía puesto sus ojos en el sumo gozo que estaba después de la cruz. Entonces, cuando Jesús nos anuncia esos tiempos difíciles, que cuando leemos en Timoteo nos habla de tiempos peligrosos, que vendrán hombres malos, que habla de una generación que se va a comportar como ninguna generación anterior a ella, que nos habla de acontecimientos que se van a dar en un nivel de intensidad como no se habían visto. Nosotros aquí en Nicaragua acabamos de ver en Centroamérica 2 huracanes en un lapso de 15 días y amenazaba con levantarse el tercero, y ambos de categoría 4 en momentos de categoría 5, que causaron destrozos, pero en una dimensión y en una proporción, en un lapso de tiempo como nunca lo habíamos visto. Entonces piense por un momento cuál es la sensación que usted tiene y la sensación que yo tengo en los tiempos que estamos viviendo. Crisis políticas en el mundo, terrorismo en el mundo. Dice que se levantarán nación contra nación. Y entonces ahora nos damos cuenta de que estamos en medio de una situación de racismo que aquí nomás en Estados Unidos se están polarizando. Entonces oímos un grupo que se llama Black Lives Matter, y oímos otro grupo que se llama Proud Boys, y los Proud Boys son hombres blancos que son orgullosos de ser blancos, y este grupo de morenos que está diciendo, hey, nos están matando, nos están haciendo a un lado, nos están menospreciando, nos están discriminando, y ahora se está levantando un odio literal entre razas, y esto está cada día tomando mayor proporción y mayor proporción. Entonces, cuando oímos se levanta nación contra nación, en el original esa palabra es la palabra etnia, raza, es tu raza, pero también habla de reino contra reino, conflictos políticos por poder político, económico. Hablamos de hambre. Si usted se pone a pensar cuánto daño va a hacer este huracán a todos los cultivos, cuántos cultivos se perdieron y cuántos cultivos se pierden cada vez que hay un huracán, cada vez que hay un tornado, cuando oímos a gente muriendo de hambre
en África, y cuando hoy en día ve por las noticias usted que se está diciendo que el año 2021 será un año difícil, pero eso es lo que nosotros oímos aquí cerca. ¿Cómo vamos a comenzar nosotros a leer el escenario profético? ¿Qué representa todas estas cosas? ¿Qué representan todos estos escenarios proféticos que son señales que están aconteciendo en este tiempo? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de transmitirle a una generación como a la nuestra? ¿Quería transmitir miedo o estaba preparándonos para que estas cosas no nos tomen por sorpresa, pero que a la misma vez sepamos qué es lo que están anunciando, cuáles son los peligros que nosotros enfrentamos? Porque los peligros más grandes que nosotros enfrentamos como iglesia no es el hambre, no es la peste, sino es la vida espiritual, el aceite de nuestras lámparas. Por eso es lo que va a hablar acerca de las viudas que tenían aceite y las viudas insensatas que no tenían aceite. O sea, en medio de todo lo que está aconteciendo, habla de unas señales. El amor de muchos se enfriará. Las traiciones se incrementarán dentro de los hermanos. Se entregarán unos a otros, dice. Entonces hay algunas señales que van a ocurrir dentro de la iglesia. Por la maldad que ven en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Entonces el Señor está tratando de advertirnos cómo debemos de leer el escenario para saber en los tiempos que estamos, para prepararnos adecuadamente, para que estemos listos para ese parto glorioso que Él nos dice. Cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, dice: levantaos y erguíos, porque vuestra redención está cerca. Entonces este es un tiempo para que la iglesia sepa que estamos viviendo principio de dolores. Entonces hay muchas formas que podemos hablar. Señales en el mundo, señales en la iglesia. Podemos hablar de eventos, acontecimientos que hay que prestarle atención. Uno de los más relevantes de los últimos años es el momento en que Israel se constituyó como un estado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que para que se cumplan las profecías bíblicas tenía que ya ser conformado el Estado de Israel. Entonces la conformación del Estado de Israel es un evento importante, y usted y yo necesitamos saber por qué es importante que Israel haya sido constituido un Estado. Nosotros miramos que Donald Trump el año pasado creo que fue, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué significa para nosotros? Y es ahí donde la iglesia o va a tener una visión profética de Dios de todo lo que acontece, o simplemente vamos a ver eventos políticos. Y si nosotros vemos eventos políticos, acontecimientos políticos, nuestros análisis serán políticos, y entonces estaremos viendo desde una perspectiva muy política, y será difícil que tú puedas tener esperanza, confianza, seguridad, que te puedas sentir con un sentido de propósito, si la visión que tú tienes no es una visión espiritual de los acontecimientos. Entonces Jesús quería que nosotros viéramos las señales, pero Él le llama principio de dolores. Pero así como todo parto tiene principio de dolores, también hay incremento en los dolores. Entonces dice, tiene 3 centímetros de dilatación, tiene 6 centímetros de dilatación, las contracciones están ocurriendo más seguidas. Se veía que sé bastante de parto, ¿verdad? Entonces hay contracciones que las mujeres comienzan a experimentar
y que saben que el parto está cerca. Entonces lo pudiéramos leer desde esa perspectiva también. Principio de dolores, incremento de dolores y momento del parto. Y es ahí donde hemos estado con el pastor Armando tratando de construir un timeline, una línea en el tiempo. Entonces nosotros decimos, estamos en principio de dolores, incremento de parto, cuando digan paz y seguridad. Entonces uno puede decir, cuando se manifieste el anticristo y diga paz y seguridad al mundo. Ese evento es importante. ¿Y qué marca? Marca un incremento que comienza con un periodo de 3 años y medio de una paz aparente, pero que después viene la abominación desoladora, y que ahí es donde es importante entender que para que acontezca eso es que Israel necesitaba ser un estado, que el tercer templo tiene que ser construido, porque el anticristo tiene que sentarse ahí y declararse Dios, y ahí comienzan los 3 años y medio de la gran tribulación, para terminar en los 7, cuando es el momento en que Cristo retorna. Pero yo le estoy hablando así a grosso modo, solamente para que vea lo maravilloso, lo extraordinario, lo emocionante que es la claridad profética que nos da las Escrituras cuando nos habla de un gobierno mundial, nos habla de una economía mundial, nos habla de muchas cosas que hoy la estamos escuchando. Hoy escuchamos nuevo orden mundial. Hoy estamos escuchando cosas que muchas personas la escuchan, pero no la están entendiendo desde los tiempos que el Señor quiere que nosotros tengamos entendimiento. Y si no, lo vas a oír y vas a estar, como dice Primera de Tesalonicenses, como alguien que está dormido, como alguien que está embriagado. Puede estar viendo pero no ve, se le puede estar tratando de explicar pero no entiende. Pero dice Tesalonicenses que nosotros somos hijos de luz y que no estamos en tinieblas, para que aquel día no nos sorprenda. Entonces, ¿por qué es importante conocer las señales? Para tener una visión profética. Y una visión profética te mantendrá y te sostendrá, porque mantendremos nuestra mirada puesta en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y nos erguimos y nos levantamos porque decimos, nuestra redención está cerca. Y dígame si no es emocionante. Nadie quiere morir. Nosotros quisiéramos tener una vida feliz con todo aquí, pero no deja de ser emocionante pensar que ausente en el cuerpo, presente en el Señor. En un instante, ver a Dios cara a cara. Y Jesús nos va a hablar mucho de esto en las Escrituras. Pero no sé si quieres decir algo, Armando, de lo del que estamos construyendo, del timeline. Sí, es poder entender de manera, desde las Escrituras, desde la creación, el plan de Dios que tenía y tiene para con la humanidad. Lo que pasó en un Edén que todos conocemos, pero cómo Dios, después de la caída del hombre, comenzó a tener tratos con la humanidad, entender las dispensaciones, que son los procesos y los tratos de Dios con la humanidad, entender cuando Dios establece la promesa con Abraham y comienza a tener entonces una promesa de salvación por medio de los lomos de alguien que creyó y tuvo fe, y llegar hasta las Escrituras, como también Daniel capítulo 9 versos 25 en adelante comienza a explicar mucho acerca de estos eventos, del Mesías que iban a ser por medio del linaje de David,
es entender lo que significó la resurrección, ese evento para la humanidad. De ahí entender la resurrección, pero también la promesa cuando Él sube, cuando Él asciende, pero la promesa que desciende, y ahora el intervalo o el tiempo de la gracia, que somos nosotros la iglesia, que es la temporada que estamos viviendo. Y acá es donde hoy entendemos que estamos en principio de dolores, pero también entender que la venida del Señor por su iglesia en las nubes es inminente. Esto es el rapto, y seremos arrebatados. Los que estén enterrados en una tumba serán levantados, y hay una celebración en el cielo, hay bodas del Cordero en el cielo, y acá en la tierra habrán otros eventos. Estos eventos, como bien el pastor mencionaba, inician con el pacto de paz o un orden mundial, la paz aparente, y entramos en un periodo de 7 años divididos 3.5 más 3.5. Esto es para anunciar y para preparar la segunda venida del Señor a la tierra. En el rapto Él vendrá en las nubes, pero la segunda venida es, en Mateo dice, el fin de este siglo, el fin de este sistema, el fin de este gobierno humano, el fin de este proceso que hoy conocemos, donde el corazón del hombre y el príncipe de este siglo, de este mundo, está gobernando. Es acá donde iniciará el milenio, y todo esto son cosas que en Mateo 24 están tratadas, en Apocalipsis, en Daniel, y estaremos abarcándola a medida que cada jueves vayamos avanzando. Hoy estamos precisamente en principio de dolores, en el tiempo de la gracia, en este intervalo, esperando y entendiendo las señales. Y cuando el pastor dice esperar, tiene que ser aquella expectativa de estar alegre porque algo bueno va a pasar. Pareciera ilógico, pareciera un poco raro decir esto, pero el principio de dolores tiene que marcar en los cristianos, en los que creemos en Jesús, una esperanza que produzca paz. Pablo lo dice de esta manera, Romanos 8, capítulo 22. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Está hablando de la creación, la tierra, el sistema, todo. Verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Habla de la iglesia, que ahora tenemos una comunión con Él. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Y prestemos atención de qué se trata este renuevo, que es el plan de Dios. Dice la redención de nuestros cuerpos. Por eso le explicaba que en la gráfica tendremos que ver el inicio, el diseño y el plan de Dios para el hombre, pero también entender todo lo que ha sucedido y cómo ese plan se va a completar. De esto está hablando Pablo cuando está diciendo en Romanos: hay algo que está gimiendo. La humanidad por causa, o la tierra a causa de la humanidad, entró en maldición, está gimiendo, pero también la iglesia, dice, aquellos que ya probaron lo espiritual, están desesperados por ser transformados en la redención. Versículo 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia, porque realmente este tema de las señales es un estudio que nosotros estamos haciendo para que cada uno podamos tener un entendimiento y un conocimiento de cuáles y qué son esas señales y la importancia de ellas. Así es que requiere en nosotros no solamente un día como hoy conocer el estudio de todas las señales, sino entender la importancia de aprender acerca de ellas. Y así es que paciencia. Yo solo quiero compartirles, sé que el tiempo está corriendo, la parte donde los discípulos le preguntan qué señal es la de tu venida, qué señal habrá. Cuando nosotros nos detenemos a pensar en señal, ¿qué causa en nosotros? ¿Es causa un interés? ¿Causa realmente en nosotros temor? Y mi esposo mencionaba en algunas personas hasta miedo. Y cuando yo escuchaba la historia bíblica de la mujer encinta,
y mi esposo comentaba toda la historia en alguno de mis partos. En realidad, cuando una mujer está encinta, tiene un proceso de dilatación, de que ya el bebé viene saliendo, y del alumbramiento. Y todas esas señales que ella va manifestando es la evidencia de un pronto acontecimiento. Entonces, ella conoce e identifica cada una de las señales, lo cual la ubica en un estado de etapas. Y el Señor Jesús quería que sus discípulos estuviesen conscientes de esas señales y de esas etapas que van a acontecer antes de su segunda venida. Yo solo quisiera dejar en sus corazones la importancia cuando un pueblo o cuando nosotros, los hijos de Dios, desconocemos de esas señales. Y en la primera venida, en su primera venida, vemos como una generación desconoció de Jesús. Y solo voy a leer rápidamente Lucas 19 del 41 al 44 y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tu tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ¿cómo vemos aquí cómo Jesús reprende a una generación que no discernió las señales de su primera venida? Que el Señor no haya a nosotros, personas, una generación de creyentes que sabe discernir las señales del Señor, que las conocemos, que las identificamos como una mujer encinta identifica las señales de un pronto alumbramiento, de una pronta venida de un bebé. Mi deseo hoy que es en que en el nombre de Cristo ustedes sean familias que conocen la palabra del Señor, que conocen esas señales, que cause en nosotros, como causa una mujer encinta en su pronto alumbramiento, un gozo, una alegría, un deleite, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así mismo, en el mismo espíritu de lo que está la pastora Betsabé desarrollando, esas etapas, esas señales también nos indican cambios, ajustes, nos preparan para que podamos hacer cambios y ajustes. Jesucristo hablaba a los apóstoles, le mostraba esto proféticamente, pero era necesario lograrlo ver, lograrlo asimilar, interpretarlo y además hacer los cambios que se requieren. Porque los tiempos serán confusos si no tenemos el entendimiento profético. Si lo tenemos, también podremos estar listos, acercarnos más al Señor, enseñar a nuestra familia, predicar más a Jesucristo, modelarlo con mayor pasión, todo aquello que conlleve al entendimiento, el fruto, la dirección de lo que Dios habla proféticamente. Hoy más que nunca, estar más conectados en el Espíritu, conocer más de la palabra, venir a la iglesia con un entendimiento de que Dios nos está entrenando para un futuro. Creo que todas esas etapas y esas señales es para que también nosotros nos preparemos y hagamos ajustes.